¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos nuevamente. Estamos en otro Diálogos con el Mundo, en este momento con un invitado muy especial, hoy 1 de mayo, en donde celebramos el Día Internacional del Trabajo. Es muy importante lo que vamos a hacer hoy porque vamos a viajar, a dialogar con un amigo desde Valencia, España. Nos acompaña Henry Steven Rebolledo. Él es precisamente un psicólogo egresado de la Universidad Surcolombiana, está en este momento como candidato a doctor de la Universidad de Valencia en Ciencias Sociales, ha tenido una experiencia bien importante, también hizo su maestría en Educación con el CINDE, con la Universidad de Manizales, magíster en Desarrollo Humano con la Flaxo en Argentina, también es profesor de la maestría en licenciatura en Educación en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, integrante del equipo de apoyo a iniciativas para la erradicación del racismo en la educación superior en la cátedra de la UNESCO, también el de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afro en América Latina, miembro y apoyo en el proceso organizativo de la Asociación Afrodescendiente del Pacífico y también consejero de paz de Neiva. Actualmente es voluntario de Psicólogos Sin Fronteras en España, de la Asociación de Colombianos Víctimas en el Exterior Revivir y de la Asociación de Víctimas Villa Colombia España en este momento. Bueno, Henry, pues es un gusto saludarlo de verdad, de tenerlo aquí. Desde hace bastante tiempo no nos veíamos y de verdad muy contento de tenerlo en este momento. Tienes que abrir el micrófono porque lo tienes cerrado. Sí. Sí, bueno, muy buenas tardes y noches desde Valencia. Muchas gracias, profe Alfredo, por el espacio. De verdad que me parece muy importante que las personas de Colombia que hemos hecho estos procesos por fuera, pues podamos tener estos espacios para compartir, además de pues resaltar algunos talentos de muchísimos colombianos y colombianas que por fuera estamos tratando de lucharla como lo hacíamos en Colombia, como lo hemos hecho. Muy bien, Henry, muchas gracias. Pues una pregunta obligada siempre que iniciamos este Diálogos con el Mundo es, bueno, ¿cómo es que Henry Steven Rebolledo termina estando aquí en su Colombia, tomando la decisión de irse para España, para la ciudad de Valencia? ¿Por qué esa decisión? ¿Cuáles fueron como los motivos que te llevaron a esa decisión de estar allí en Valencia? Bueno, es una historia que tiene varios antecedentes. Voy a tratar de deshilarla un poco, aunque el motivo principal fue una salida, una migración principalmente académica, de formación. Yo estaba en el 2019, empecé a trabajar con la Universidad UNAD, había salido de la Minuto de Dios, donde duré 4 años como docente, hacía algo de investigación allí, en el programa de psicología, y estaba en la UNAD, ya había terminado la maestría 2 años atrás, y bueno, quienes hemos estado como en la academia sabemos que la ruta está también en el asunto doctoral y postdoctoral, ¿no? Son unas metas que uno se coloca allí y que en Colombia pues a veces difícilmente económicamente, quien no tenga los recursos económicos difícilmente puede acceder. Entonces yo venía como coqueteando con doctorados ya. Eh, honestamente, estaba buscando becas, ya yo había hecho ese ejercicio desde mucho antes, desde el 2011, yo creo, cuando ya me fui perfilando como psicólogo, orgullosamente la surcolombiana, yo aprendí cómo postularme en las becas, por ejemplo, de la Fundación Carolina, donde alguna vez me postulé. Entonces uno coge la práctica a formular la propuesta, la carta de motivaciones, con las becas de la OEA. Aunque no la aprobé, estuve en el proceso y ahí conocí la maestría que hice en Argentina, que fue a distancia, pero tuvimos unos encuentros en seminarios cada año en Buenos Aires y entonces allí también el panorama de salir del país, pues al salir del país se amplía, de hacer redes académicas fuera, fue interesante y en el 2019, cuando yo ya estaba como coqueteando con los doctorados, pues yo estaba buscando algunas becas. Inicialmente yo me postulé en unas becas locales del Huila, porque pues fueron las primeras que salieron, aunque esa salió como en agosto sería,
y me postulé a través del doctorado del CINDE. Ajá. Con el CINDE, digamos, ya teníamos la cercanía y fue muy fácil conectar maestría hacia doctorado. Entonces, tenía la carta de admisión, hice todo el proceso y me postulé a esa beca. Y esperé a que avanzara porque para el doctorado y las becas con el Ministerio de Ciencias es un proceso largo a veces, estaba un poquito demorado. Ese mismo año el ICETES había puesto alguna convocatoria y yo envié unos documentos. Me costó mucho trabajo, fue muy difícil porque los tiempos no coinciden. Bueno, aquí ya voy dando pistas de muchas cosas para quienes se postulan este tipo de becas. Uno Ajá. tiene que estar preparado antes de que salgan las becas, el programa como tal, es decir, la entidad que las coordina, Claro. tiene que estar preparado con los requisitos porque uno tiene que tener una carta ya de admisión, o sea, haber coqueteado con el doctorado o el Ujú. posgrado previamente y tener una cercanía. Para mí eso fue difícil. Yo le escribí a muchas universidades tratando de buscar una admisión ese año, lo hacía afuera porque la beca del ICETES era en exteriores y no me funcionó, solo con dos y justamente en España. En realidad a mí me dieron una preadmisión en el 2019 en un doctorado en psicología educativa en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma, y me dieron otra preadmisión en la Universidad de Valencia, que era en ciencias sociales, que me llamaba más la atención y me pareció que el proceso, me gustó más el proceso, pero eso quedó ahí ese año. Realmente 2019 yo esperé a que todo fluyera porque yo presenté y no, lo más seguro que iba avanzando porque tenía más conocimiento era lo del WILA, la beca del Ministerio de Ciencias y Gobernación. Resulta que ustedes ya saben qué pasó en noviembre del 2019, que empezó a tener un problema de salud pública el mundo. Eso no lo considerábamos en Colombia, pero yo estaba ya iniciando el doctorado en febrero en Manizales, aunque allá uno iba trimestralmente. Claro. Y, y empezó el problema de la pandemia. Y en Colombia también empezaron a cerrar. Yo llego a Neiva a finales de febrero y no recuerdo si fue el 16 de marzo de 2020 nos confinaron. Mi doctorado, en ese momento el doctorado prácticamente en Manizales me recibió sin yo tener beca. Yo les dije, pues tengo una preadmisión que Ujú. ya el ministerio dijo que sí, que estaba en el listado, pero no han desembolsado, no han legalizado, se llama nada. Realmente eso se vino a legalizar después de que nos decretaron la pandemia. Me dijeron doctorado nacional con el Ministerio de Ciencia aprobado y yo arranqué. Días después, oh sorpresa, que el ICT se comunica conmigo y me dice que voy en el proceso, que sigan Ujú. enviando los documentos y eso fue felicidad parcial porque yo dije en estas condiciones, ¿cómo me voy? 2020 encerrado, realmente pasó todo el proceso así y yo seguí con el doctorado del CINDE inicialmente. Luego a mitad de año, pues definitivamente el ICETES dice sí, pero yo pues me manifiesto. Eso fue todo un lío porque me tocó acordar con los dos programas y lo que pudo resultar fue un convenio de cooperación para hacer los dos doctorados. Yo voy con doble titulación. Ese año yo hice las cosas virtualmente, fue muy pesado. Estaba con la UNAD todavía a tiempo completo. De hecho, estaba como director del Centro de Investigación de la UNAD y me desbordé como en octubre y tuve que ceder el liderazgo de esa Claro. coordinación y quedé como docente de horas reducidas. Me dio COVID en el 2020, yo no viajé, Ah, ya podía ay, viajar porque habían unos seminarios que hacer. Y ajá. lo pensé mucho ese año, realmente yo creo que ahí ya viene la pregunta como más a lo personal, ¿no? Yo dije, bueno, eh, o hago el convenio o escojo uno de los dos doctorados. Ujú. Entonces, se dieron las cosas para el convenio. Por fortuna, la Universidad de Manizales como la subcolombiana tienen una oficina de internacionalización. Fueron Sí. muy, fueron muy diligentes en ese momento y pues es un convenio interesante porque con la Facultad de Ciencias Sociales ya hay unos convenios marcos y ese era nada más para el proyecto de grado, entonces era específico, era una cuestión un poco más sencilla en términos Ujú. fáciles. Bueno, en el 2021 yo dije, yo me voy, es la oportunidad de pasar un buen tiempo afuera, además que la financiación era casi total, entonces estaba muy Pero, bien.
Pero me voy en plena pandemia. Claro, 2021 todavía ¿Cómo fue estamos en eso? pandemia, pero me estaban presionando porque el Claro. ICETES el ICETES me pedía ya que me fuera. Y el doctorado también en Valencia, ya en el 2021 empezó ciertas presencialidades, ¿cierto? Ujú, Ya estábamos trabajando, digamos, también en el mundo con un poco de presencialidad. ujú. Y yo podía tener el visado, que ahora les cuento también un poquito sobre esa parte porque sé que es importante. Hay mucha gente que pregunta. Eh, yo pude tener el visado, me presenté a la embajada en octubre del año anterior, aunque en realidad yo creo que en Bogotá fue que me adquirí el COVID y me volví para el Huila enfermo. Mm. Y, y, y el visado me dio unos meses y yo a inicios de 2021 viajé dentro de los vuelos humanitarios. En ese momento no habían vuelos comerciales, sino eran unos vuelos humanitarios operados por Iberia. Pues yo aproveché, digamos, venía siempre por el tema de estudio, porque no sabía con qué me iba a encontrar. Además, pues sí, había viajado, digamos, había tenido la oportunidad de viajar a Argentina con la formación de la maestría y con algunos eventos, ¿no? La subcolombiana, mientras estuve trabajando, pues ha sido un apoyo para los egresados o quienes yo trabajaba, no sé si recuerda que con el Ujú. doctor trabajamos en proyección social, en algunos Ajá. proyectos de Ajá. investigación también, y eso me ayudó también como a salir un poco y ampliar perspectiva. Eh, pero España yo no lo tenía muy bien considerado, no tenía un panorama de la migración de acá. Yo llegué de esa manera, llegué como estudiante. En ese momento, llegar como estudiante no te daba permiso de trabajo. Entonces yo Ajá. tenía el sostenimiento, pero pues obviamente el cambio como que no rinde mucho y yo igual hablé en la UNAD, mm, por fortuna y con la dirección y a nivel rectoral, han permitido que algunos docentes tengan unas horas mientras se están formando. Ujú. Y ahí hemos ido como este tiempo con eso mientras estoy en el doctorado. Bien. ¿Qué más le voy contando ahí? Eh, pues con el tema del visado, de cómo salió Ajá. el tema del visado en ese momento, cuando uno obtiene la, la beca por parte de un programa, uno presenta, digamos, a la embajada sencillamente la documentación. En realidad lo que hay que sustentar es recursos económicos para estar el tiempo que dice la Ujú. formación, si es mayor a Ajá. 3 meses, si es mayor a 180 días. Porque claro, los 3 meses del visado de la visa Schengen son 3 meses. Ujú. Si van por ese tiempo, uno no necesita, no, la embajada no le ha avisado. Usted va como si fuera turista y relativamente estudia, pero si pasa 180 días hay que presentar una documentación, ¿no? Sostenimiento sobre todo, la carta de admisión, eh, un seguro de que usted, sí, el seguro de repatriación sobre todo, pues Ujú. como, ¿no? Y que usted lo va a estar pagando el tiempo que va a estar. Y luego de eso, pues certificado médico y pasaporte, pero ya son cuestiones muy, muy mínimas. Si usted Claro. tiene los recursos, si tiene los recursos propios o de una beca o de un crédito directos, no funciona Ujú. con padrinos, Ujú. porque familia directa, entonces padres o hermanos les pueden certificar a usted el dinero, pero el resto no más. Con eso, digamos, uno obtiene un visado por estudios. Entonces Ya. yo llegué acá, yo llegué acá y todavía se hace así, uno tiene el visado en el pasaporte, es un sello grande, y uno viene acá con otros requisitos y va hasta la policía. Aquí los trámites de extranjería los manejan las comisarías de policía. Ajá. Y uno llega allí a solicitar, teniendo ese visado, a solicitar que le revisen y le den una tarjeta de extranjería. Bueno, usted viene con un número de identidad de extranjería y le darán una tarjeta temporal, de residencia temporal. Ahora Ah, sí viene con permiso de trabajo para los estudiantes. ok. Eso mejoró en el 2022. Ajá. Da 30 horas, 30 horas, son de 40 a la semana, da 30 horas para poder trabajar, ojalá en trabajos relacionados.
aunque en realidad uno, aquí el proceso de migración, pues en esta parte de España y en toda España en general es casi el mismo para todos. Ajá. Pero Sí. bueno, llegas a España, el choque cultural, ¿cómo fue? Es cómo te reciben, qué te dicen, cómo ves, porque pues obviamente uno está adaptado a una cultura, a una forma de tratar la gente, incluso el mismo idioma, a pesar de que es el mismo idioma, las palabras, los ademanes. ¿Cómo fue esa experiencia cuando llegas y te desembarcas, sobre todo en tremenda situación, porque no fue una situación regular, sino en plena Mm. pandemia? ¿Cómo fue eso? Además que lo que uno veía de España era terrible. Sí, aquí hubo unos brotes y rebrotes muy fuertes porque, sobre todo, pues como es tan turística, es un Ujú. punto de encuentro de los continentes. Sí. España es el punto de conexión para toda África, digamos, y para parte de Europa. Entonces, son también ciudades de muchas fiestas, son ciudades Ujú. de mucho intercambio, en realidad cultural, académico y de negocios, porque sí, eso también se ve bastante. Entonces, en esas aperturas que hacían, habían unos rebrotes grandísimos y uno se daba cuenta, y mucha enfermedad. Pero en términos de lo que pasó con la gente, sobre todo aquí en Valencia, en la comunidad valenciana, que es grande, la comunidad es como un departamento grandísimo, la gente es muy amable, la gente es cercana. Pues a comparación de otras partes que yo he identificado o he podido estar, son un poco más, en la actitud y en el talante son más secos, más cortantes. Ujú. Sin embargo, lo que usted dice, profe, es verdad. El lenguaje, más bien, el castellano pareciera ser el mismo, pero Ujú. el lenguaje y el sentido cambia muchísimo. Ujú. La experiencia es cómica, ¿no? La cultura entra por la forma en que pedimos las cosas, Ajá. no nos entienden, toca hablar también a veces muy despacio. Nosotros los colombianos a veces podemos estar hablando muy rápido y ellos hay sentidos que no captan y a nosotros nos pasa igual. Entonces, eso a veces cuesta. Ahí hay un choque porque hay gente que no es tan paciente. Ujú. Entonces, para pedir un favor es difícil, la gente es muy seca. Eh, Nosotros somos, como colombianos, somos personas con muchos formalismos. Del Ajá. saludo, nosotros alargamos muchísimo el saludo. Buenos días, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está su familia? Ahí empezamos a Ajá. hacer un cortejo largo, y ellos no. Hola, y van directo al grano, y eso sucede así, y en cualquier comunicación, en la escrita también, en los correos, en las llamadas, en la atención en el servicio de una cafetería o de un banco es directo. Y Y lo, el y saludo, lo puede uno leer en principio como maleducados. exacto. Entonces ahí está el Ajá. choque, como uno interprete, Ajá. ¿cierto?, las Claro. costumbres del otro. De que tú entras a un centro comercial y no te van a atender, hola, buenos días, bien pueda, mucho gusto, como hacemos nosotros, sino, hola, dime, hola, ¿qué necesitas? De una, y uno lo siente como que no tienen cortesía, pero es que Ajá. nosotros somos muy corteses. Ah, vea, pues. Ellos en el saludo, digamos que sí se alargan un poco más y son muy amables, educados, son muy educados, y nosotros también. Creo que a nosotros nos valora mucho eso, que somos muy formales, aunque adornemos tanto para pedir o explicar las cosas. Y el otro cambio, profe, pues yo siempre lo digo, es el cambio gastronómico, porque nosotros como buenos colombianos y latinoamericanos, pues tenemos una dieta bastante grande, amplia, Ujú. de carbohidratos, de harinas, y acá no es porque se coma gourmet, como me dicen algunos colegas o amigos. No, lo que pasa es que se adapta al clima y se adapta al ritmo de trabajo, porque, Claro. porque claro, viene otro choque que también junto con lo gastronómico es el clima y el horario. Ujú. Cuando yo llegué, o sea, para estas fechas hace 3 años, se está oscureciendo como ahora, se oscurece como a las 9:30 de la noche.
Entonces eso, adaptar el cuerpo, pareciera que no, pero sí, y adaptar los horarios de comida, almorzar a las 2, aunque yo solo lo he visto muchos acá en España, en Francia y Alemania son muy puntuales a las 12, aquí se come de 2 a 4, no almuerza, se come, la comida la llaman el almuerzo. Almorzar a las 3 de la tarde al principio cuesta muchísimo, o ir a preguntar a un restaurante si tienen comida de almuerzo a la 1, no te la atienden porque están acabando todavía. Acá hay desayuno, almuerzo a las 11, que es como una sobremesa, comida a las 2, o sea, el almuerzo, luego una merienda a las 5 y tarde en la noche se cena. Eso, y no comer arroz todos los días, nosotros los huilenses. Claro, da duro. Pero afiné mis actitudes culinarias porque además, pues, como hijo mayor, mi mamá me enseñó a cocinar en el cuidado de las hermanas y eso se recuerda, eso no se olvida y aquí lo he pulido y me va ahí bien como con el sazón colombiano porque toca darse gusto, no se puede comer todo el tiempo comida colombiana que hay buena comida por acá. Ajá, qué bueno. Bueno, y entonces entras ya a la universidad, ¿cómo fue ese proceso de acceso a, como tal a la universidad, la relación con los compañeros? He tenido información que es muy internacional, ¿no? Que no es solamente, usted no, generalmente no se encuentra con estudiantes españoles, sino con gente de todo el mundo, y también el tema, pues, del ambiente académico es muy interesante. ¿Cómo te fue con eso? Eso ha sido enriquecedor por esa pluralidad de personas y de experiencias. Claro, yo compartí, aunque no nos veíamos mucho en el doctorado, pues como su merced sabe, el tema es más la investigación y el proyecto y estás con tu tutor. La universidad pues es un barrio completo. En realidad aquí a la educación le invierten bastante y la red de universidades son 2 barrios ahí, la Universidad de Valencia y la Politécnica de Valencia, que están al frente y puras facultades, en estructura y en lo demás muy bien organizada. La experiencia, bien, digamos, al inicio, compañeros de muchas partes, tanto españoles, pero yo estudiaba con una compañera de Italia, gente de México, de Colombia, bastantes personas que venimos aquí a formarnos. Eh, digamos que esa experiencia estuvo bien. De hecho, yo luego pues acá nosotros tenemos que nivelarnos, por decirlo así. Por ejemplo, en el inglés, nosotros tenemos que ponernos las pilas con el inglés y yo aquí aproveché y nivelé por ahí un curso hasta el B1 y muy bien. Y eso dio otra oportunidad también de conocer más gentes. Los congresos todo el tiempo están muy bien conectados. Lo que tiene Europa es una red, o sea, la Unión Europea les ha permitido conectarse en la red de universidades e incluso hasta el Internet. Las claves de mi Internet me sirvieron, yo estuve en México, la UNAM de México hace parte de esa red que está conectada con Europa, y los accesos a bases de datos, a redes de bibliotecas, al Internet, está conectado. Entonces eso ayuda muchísimo. Eh, los grupos de investigación van muy bien, aunque un poco más autónomos. En eso no voy a decir que no, de pronto un poco la experiencia con los doctorados, pero eso creo que es en general, es que tú a veces vas como muy, muy solo, aunque te reúnes en ciertos seminarios con los compañeros, ¿no? Sí. Pero el resto, yo creo que lo académico aquí está muy bien y trabajan ciertos temas muy, muy interesantes. Yo, pues ahí en particular, sí encontré como un vacío que se ha ido llenando con unos colegas latinoamericanos que hemos venido trabajando todo el tema de lo de colonial. Como su merced sabrá, pues nosotros tratamos de trabajar allí como investigaciones enfocadas con la perspectiva latinoamericana y ahí Sí. no son tan fuertes porque la mirada es todavía muy, muy europea. Y otra cosa que estamos trabajando fuertemente es el tema de una necesidad que está y es el acompañamiento al exiliado, a las víctimas, por Ajá. ejemplo, países como nosotros, como el nuestro,
como Venezuela, como Ecuador en este momento. Ujú. Es decir, tenemos que ampliar esos estudios dentro de las universidades y allí hay muy pocas personas. Entonces, esa red sí se puede ampliar, no quiere decir que no se haga, porque, por ejemplo, yo encontré docentes donde podía hacer una estancia en París Ajá. y en Francia, en otras partes de Francia, no solo en París, se me escapa ahorita el nombre de la otra ciudad, que estaban trabajando el tema del exilio, desde los exilios de Argentina, desde los exilios de Ajá. inicios del siglo XX y demás. Es decir, hay una red muy interesante, realmente vale la pena. Eh, y hay que decir que les interesa mucho nuestros perfiles. Nosotros los colombianos estamos muy bien formados, manejamos temáticas muy amplias y a ellos les gusta, de alguna manera. Claro. Somos muy pilosos. No, eso es cierto. Bueno, aquí tenemos saludos de Yamile Carvajal Mosquera, dice buenas tardes, Ivonne Rebolledo, un saludo a mi hermano Henry, Alfonso Borbón González, Ivonne, hay que hablar más fuerte también, dice ella. Ah, vale. No, pero no, en torno a lo que comentábamos de que los Ah, españoles les gusta que les hable más duro. Milton Valencia Chantre dice, es verdad, el choque de las comunicaciones, la interpretación, yo también vivo aquí en la comunidad valenciana y los cambios son grandes. Dice también aquí Yamile Carvajal, en Colombia no es tan bien visto que se estudie profesionalmente historia del arte, por ejemplo, porque ella dice que allá se valora mucho más la música y la literatura. Son como varios comentarios de las personas que en este momento nos están viendo con nuestro aliado, el diario del Huila, con el Centro de Estudios Internacionales Worski. También un saludo a las personas que nos van a escuchar en la radio de la Universidad Surcolombiana, que con ellos vamos a tener también transmisión de este programa. Bueno, entonces arrancas el desarrollo de tu proyecto y ya comienzas como a conectarte con las redes, con las personas y qué cosas comienzas a encontrar allí en esas nuevas relaciones. bueno, profe, yo le voy contando y les voy contando a las personas un poco mi experiencia, porque puede ser la de muchos. Y lo voy a cruzar con dos cosas, la necesidad que uno como persona tiene de armar primero que todo un tejido social de nuevo, porque es que este es un empezar de cero. Así tú vengas con mi migración fue académica, pero aquí hay migraciones económicas, la gente se viene a trabajar y buscar, Uh -huh. o es una migración familiar, ya tengo a alguien allí, yo voy a lo mismo, a tratar de buscar el espacio de vida. Todas las personas tenemos, y es una recomendación que yo hago, armar tejido social acá. Pues Ajá. no se trata de simplemente hacer amigos. Aquí es muy importante las organizaciones sociales y las asociaciones. Y por allá hay que pasar, porque es que tú necesitas tener conocimiento de cómo funciona el sistema acá. No es, el sistema de salud empezando no es igual y tú para eso tienes que tener unos requisitos para poder entrar a la salud, que eso es fundamental. Hay mucha gente que viene y no piensa en eso, profe. Hay Uh -huh. migraciones, pues uno a veces es como descuidado, hay muchas Uh personas -huh. que no las juzgo, pero no lo programan y no lo tienen presente. Entonces allí te indican cómo. Te pueden indicar, acá hay algo que se llama el padrón, donde uno viva, pues tiene que hacer como una caracterización, por decirlo así. Tú tienes que Uh -huh. ir con el contrato de arrendo y pasar por una dependencia de la alcaldía, que aquí sería el ayuntamiento, se llama, para decir, yo estoy registrado aquí, por favor, quiero manifestar o tener ese padrón. A veces es complicado porque como hay tanta migración ya hace unos años para acá, eso se empezó a complejizar y entonces ya tú no te puedes empadronar. Sin ese documento tú no accedes a que te den salud pública gratuita. Sin ese documento tú no accedes a otras trámites institucionales. Entonces se arranca por allí. ¿Dónde aprendes todo eso? Mucha gente lo hace en las redes sociales porque hay una cantidad de grupos de WhatsApp de colombianos en Valencia, colombianos en Madrid, Uh -huh. colombianos en Barcelona y etcétera, o en grupos de Facebook, pero hay que tener cuidado con esos grupos Uh -huh. porque, porque incluso personas extranjeras de países cercanos que se dedican simplemente al tráfico de datos y a la manipulación indebida de esos datos, te llevan a enlaces para que des tu información y caigas en fraudes Ah. o te empiezan a pedir dineros para trámites y eso no, hay que tener mucho cuidado. Entonces, el tema de asociarse
es importante para obtener toda esa información, conocer, para tener un poco una red de contacto, porque llega el fin de semana y uno como ser humano quiere compartir un domingo y bueno, Claro. si tiene un familiar está bien, pero ampliar la red. Conecto con el proyecto. Yo, en la primera asociación a la que me acerqué fue una asociación en Valencia que se llama Asociación Rumiñahui. Esa asociación es en realidad de origen ecuatoriano, pero tiene muchos servicios hoy día. Aquí hubo un boom, por decirlo así, de cooperacionismo y de asociacionismo. Pues eso es parte de lo que he ido revisando para la tesis a partir del 2000, que fueron unas migraciones masivas y esas asociaciones nacieron. Rumiñahui, que es la ecuatoriana, luego yo me acerqué a una colombiana que es grande también, ya acá tiene sede en varias ciudades, que se llama AESCO. De hecho, AESCO está muy cercana al programa Colombia nos une, que es de gobierno colombiano y generan varios programas. Yo les recomiendo a las personas ir allá porque ahí uno puede obtener cursos formativos para aprender de hostelería, de albañilería, para aprender, bueno, qué sé yo, varias técnicas interesantes que si bien son por horas te van a servir. Yo empecé por ahí porque la tesis obviamente iba con la población, ese fue mi pensado, pero en últimas yo terminé haciendo un voluntariado. Ajá. Pues psicólogo con enfoque social, orgullosamente soy colombiano, estuvimos en campo, en Neiva, en asentamientos, en Ajá. barrios, en veredas, y aquí yo sentía esa afinidad y me empecé a acercar, participé en programas de convivencia, de juventud, bueno, se hacen encuentros gastronómicos, todo lo necesario para el tejido. Entonces, esa experiencia ahí fue muy enriquecedora. Luego yo empecé a afinar un poco y a enfocar, y hay un acontecimiento allí histórico que es el 2021, en abril 28, sale la gente a protestar por unas necesidades, no con ánimo de politizar para no extenderme allí, pero ustedes saben que ocurren varias marchas, Ujú. 28 de abril, 5 de mayo, si no estoy mal, y otras más. En Valencia, la segunda, pues yo empecé a participar desde la primera y ahí encontré una cantidad de colombianos que uno le da alegría. Ahí Claro. empieza uno a decir, y lo que yo he comentado es, uno empieza a desarrollar una identidad latinoamericana, identidad nacional, identidad cultural propia. Es un poco Claro. también el tema de la tesis, porque estando uno afuera, pues uno la potencia. Y eso fue muy bonito. Eso fue muy bonito porque rearmamos colectivos con un grupo de jóvenes, con otros grupos de gente que lleva aquí mucho tiempo y que ya estaba haciendo, digamos, ese acompañamiento al colombiano víctima. Aquí llega mucha gente víctima de la violencia que no se puede ni siquiera registrar en Colombia, que le tocó salir. Ujú. Como el caso hace poco, ya estoy haciendo acompañamiento y para allá va el tema, ¿no? Porque yo continué el proceso con las organizaciones. Hace poco una persona de un municipio que no voy a decir cuál llegó acá víctima de la violencia del Huila, un concejal. Ujú. Él y sus 8 familiares, porque lo sacaron a todos. Mm. Entonces, y bueno, él tendrá un proceso de registro porque está cercano, pero hay mucha gente que llega acá y no puede ni siquiera pasar por la unidad de víctimas en Colombia, y entonces la necesidad también está allí. Digamos que eso fue un poco lo más bonito y la experiencia académica muy importante, pero el trabajo con la sociedad civil aquí, las organizaciones, hoy por hoy, si estoy todavía acá como tratando de sostenerme más, yo ya casi acabo el doctorado este año, pero quiero como alargarme un poco más, hoy que he venido dándole largas al proceso un poco también, es para acompañar. Hoy por hoy yo he participado, pude desarrollar como psicólogo con formación los talleres de la unidad de víctimas para un programa que se llama Raíces, que se desarrolló, y Cimientos, que se desarrolló a finales del año pasado con unos recursos del PNUD, y lo ejecutamos aquí con una asociación que se llama Asociación de Víctimas Revivir, está en Castellón, es una ciudad cercana a Valencia, y la asociación Revivir, que hace parte de, o más bien, hay un miembro allí de la Mesa Nacional de Víctimas, el representante de las víctimas en el exterior, John Jairo Romero. O sea, esas experiencias para mí en este momento son vitales, creo que dejan una experiencia en hoja de vida, pero también personal. Y estoy homologando
bueno, en equivalencia, que eso es otro proceso, profe, que si quiere ahorita lo comentamos mejor y lo profundizamos porque hay que orientar unas cosas, pero que me ha tomado bastante tiempo y no he podido ejercer, digamos, en una institución oficial o no me he podido colegiar como psicólogo para poder ejercer, ni dando formación, sino todo independiente por ese trámite tan largo, porque también España es muy burocrático, tiene unos procesos normativos muy sigilosos, muy rigurosos, y todo hay que presentarlo y se toma su tiempo. Aquí, Claro. sí. Pues no sé si hay más preguntas porque yo tengo algo Sí, por contar. sí, sí, no, 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 tranquilo. No, y es que básicamente estás contestando todo lo que normalmente se pregunta, y me encanta que las entrevistas sean así más bien espontáneas, en torno a toda esa experiencia que has tenido. Bueno, tú me dices entonces que ya comienzas a conocer a colombianos, ya comienzas a tener ese contacto, esa experiencia muy interesante con, la, con las asociaciones, eh, básicamente con la posibilidad de hacer un aporte pues, a esa gente tan necesitada que llega ya en esas condiciones tan terribles, porque pues, uno sabe que cuando uno es el que decide emigrar por temas académicos o laborales, está bien, pero cuando es un tema de desarraigo, que te tienes que ir por violencia, el trauma es muy fuerte. Y obviamente tú que eres psicólogo lo manejas muy bien. Yo lo conocí acá de primera mano cuando estuve de asesor jurídico de más de 50 víctimas del sur de Colombia, de todos los grupos del Estado, de los paramilitares, de la guerrilla, y es una cosa muy fuerte, muy difícil. Y pues imagínate que pues por lo menos ellos estaban en Colombia, pero ya que se van para otro país, pues el tema va a ser mucho más fuerte, mucho más difícil, y pues qué bueno que hayas tenido esa experiencia y que estés pues allí apoyando a todas estas personas. Y entonces, de aquí en adelante, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Henry? ¿Qué vas a hacer? ¿Terminas el doctorado? ¿Te devuelves para Colombia? ¿Continúas allí en Valencia? Qué has pensado? ¿Cómo ves tu futuro allí inmediato? Profe, aprendí bueno, yo mismo viví, yo me puse en situación, yo mismo me puse en una situación porque eh, era un anhelo grande estar, digamos, fuera del país y poder conocer un poco el continente, ¿cierto? Europeo y bueno, todo el tema del sueño europeo, porque uno también tiene esa ambición, pero luego yo siempre dije, yo voy, estudio y me regreso. Además, yo tengo a mi hijo de 6 años, que cuando me vine tenía 2 años y medio y fue un poco complejo porque a los pocos meses ya yo sentía el jalonazo duro y por fortuna tenía documentación y ese mismo año pude ir y volver. Estaban todavía muy baratos los tiquetes en ese entonces. Yo pensaba siempre en volver, pero alargaba la experiencia porque me estaba involucrando cada vez más sentimentalmente con el país y, Uh-huh. y sentimentalmente con las organizaciones. El proceso de acompañarlas me llenaba, y también cosas del amor me tenían acá. Conocí también a alguien y aquí está, y bueno, fue un apoyo fundamental. Eh, Mucha ambivalencia entre saber si regresar o no. Entonces aprendí a manejar las metas como muy a corto plazo porque cambian, sobre todo en estas condiciones de migración por la que sea, académica, laboral o económica, cambian totalmente en 3 meses, en menos tiempo. Entonces, digamos que yo hasta el año pasado no tenía claro si me quedaba. De hecho, seguía teniendo, digamos, ese visado de estudiante, me iba a quedar sin papeles de trabajo, luego o hacía un arraigo acá, legalmente hablando, un Uh-huh. arraigo de las posibilidades que da España, que hay que decir que yo lo que veo es que a nivel de estos países cercanos de la Unión Europea, España es el único que te da papeles, que te da residencia, y si te Uh-huh. da residencia en 3 o 4 años, de 3 a 5 años puedes tener la nacionalidad y eso te facilita también tu familia. Yo tuve la fortuna de poder hacer uno de los arraigos familiares acá para mí y luego este año la decisión de tener más cerca a mi hijo gracias a que la mamá y su familia tomaron la decisión de acercarse acá y yo ser un puente.
Ujú. El año pasado yo traje a mi hermana por ahí escribió hace un momento, pues ella es Sí, artista, ella es cantante, ha estudiado en en el conservatorio, ha estudiado inglés y francés por allí, entonces yo dije, ese fuerte le tiene que funcionar a ella. claro. Además que las condiciones estaban un poco complejas y se vino para acá y empieza a generarme en mí personalmente una situación también de arraigo familiar acá. Hay más estructura, entonces yo digo, bueno, vamos a intentarlo. Es Ujú. duro, la verdad yo he tenido sentimientos de frustración, de a veces desesperación que yo digo, hombre, yo estaba como tiempo completo en Neiva, Ajá. hay una experiencia, yo estaba esperando en algún momento, de hecho ya estaba en el banco de cátedra de la Surcolombiana, pero pues lo pausé por el doctorado. Yo decía, bueno, yo voy y seguramente recupero algunas clases, espero postularme a alguna convocatoria en algún momento más grande, etcétera, pero también está la posibilidad aquí de continuar formándome y en esta experiencia, que a uno le toca trabajar y aquí creo que hay que decirlo claro y lo digo con orgullo, profe, usted que yo conozco también la historia de lucha vital suya y quienes somos trabajadores, hemos sido adolescentes trabajadores o niños trabajadores que hemos trabajado en muchas cosas. Yo trabajé como mensajero para cuando estudiaba psicología en la Surcolombiana, yo trabajaba los fines de semana en bares, trabajaba de mensajero por ahí. Claro. Es decir, aquí también hay que hacer muchas cosas. Yo he trabajado aquí también en reparto, he sido conductor, he trabajado por ahí en fábrica, algún tiempo lo ocupo también para generar ingresos y agradezco a la UNAD que me ha podido dar este tiempo mientras estoy estudiando estas horas, pero eso Ujú. se va yendo porque cuando uno está acá, mientras usted homologa el título de bachiller, yo lo voy diciendo acá, fundamental para los que viajen, Ajá. tener después la posibilidad de que lleven apostillados los títulos de bachillerato, porque acá Ajá. en España se valoran muy bien las técnicas. Las Ajá. personas que sepan de albañilería, de electricidad, de cuidado, pues aquí se cuida mucho adulto porque es una España envejecida ya, Ujú. eh, de esto de estética, de fisioterapia, terapia, pero las técnicas aquí son muy bien valoradas. Y de hecho se puede estudiar si tú no tienes, si tú te quedas aquí irregular y luego de un año tú quieres empezar a entrar al sistema educativo público, tienes que tener el bachillerato de Colombia y pedir la homologación acá para poder ingresar a esa formación gratuita, que es en el Ajá. proceso en el que yo estoy. A pesar de que estoy en un doctorado, no me vale, sino que tengo Ujú. que hacerlo por la vía natural. Si tengo Ajá. un pregrado, si tengo un pregrado, que aquí lo llaman grado, desde ya ir solicitando la homologación porque el proceso es bastante liado. De hecho, también acompaño un movimiento de homologación justa porque España tiene una traba administrativa con las homologaciones de ellos mismos, de Ajá. españoles que se van a Francia o a Suiza a estudiar y vienen acá Y y no. no les homologan rápido. Entonces, esos trámites hay que adelantarlos Ajá. previamente. Ajá. Eh, Nosotros también tenemos la necesidad de ir creando, pienso yo, no sé, canales de orientación por normativa, social, de este tipo, de todo esto que le estoy contando. Tenemos la necesidad de empezar a hacer de esa migración pues un conocimiento juicioso, disciplinado, honesto, porque es que hay agencias que abusan, lo que le decía hace un rato. Sí. Y lo que es de mí en este momento es pues un proyecto de primero terminar acá, que ya yo Ujú. estoy esperando que mi tesis ya se presentó, la presenté en febrero, me faltaba un curso corto por hacer y ya lo presenté, era unos seminarios y sustentar, yo creo que será entre junio y julio, aquí se sale a vacaciones en julio, llega el verano, la verdad pienso trabajar Ujú. porque necesito generar ingresos. Tengo mi familia acá, entonces este año yo estaré aquí Ujú. y me lo tomaré. Yo realmente este semestre que viene para finalizar este año me lo tomaré un poco tranquilo porque tengo que hacer también por ahí una escritura de artículos pendientes, de libros, de un Ajá. libro que tengo pendiente y esperaré, profe, pero yo quiero estar un tiempo acá a ver cómo surgen las cosas. Pues, Muy bien. además, estoy en estos voluntariados con las organizaciones sociales, entonces Muy bien.
tengo que contarles, presentamos un proyecto pequeño a la ACNUR y nos lo va a ACNUR España y lo van a financiar. Entonces, por ahí, digamos, yo me voy enredando en algunas que otras cosas Muy para bien. sí. Muy bien, hay un dato que me sorprende y muy seguramente muchas personas toman la decisión de emigrar a otros países precisamente por esa razón. Colombia en un año mueren 13.000 personas de manera violenta. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes está entre 24 y 25 muertos por cada 100.000 habitantes. Cuando uno mira España, tiene 0,68 muertos por cada 100.000 habitantes. Murieron en un año 325 personas, mientras que en Colombia mueren 19.000 personas, 13.000, 19.000. Es una cosa pues obviamente horrible. Ese tema de la seguridad y esa sensación y ese cambio que tiene allá, ¿cómo lo ha sentido? Pues, profe, yo cuando a mí me preguntan y yo cuando le pregunto a la gente en general que está acá y que si quisiera volver, uno puede decir es, yo amo Colombia, obviamente quiero volver, quiero pasar allá una Navidad, nosotros somos del Huila y el San Pedro para nosotros es fundamental, pero bueno, desafortunadamente tenemos unas cuestiones estructurales allí por resolver, de seguridad muy fuertes. De hecho, parte de que yo quisiera traer a mi hermana y a mi hijo es porque los entornos donde nosotros o ellos estaban, nuestras casas están, había cosas muy, muy delicadas. Uh -huh. La sensación de seguridad aquí es muy alta y además la seguridad sí es muy alta para la mujer, porque obviamente en Colombia, digamos, el abuso en Ajá. todos los tipos son más altos para los niños. Creo que eso es bastante y bueno, hasta para uno. Realmente aquí, pues hay mucha seguridad al respecto, también hay que decir que mucho control, pero pues puede uno estar un poco más tranquilo. Sí. Muy bien. Bueno, pues ya estamos llegando como a la última parte de la entrevista y en esta última parte me gustaría que nos ayudara usted como con unas recomendaciones a esas personas que nos escuchan, que nos ven en este momento en torno a la toma de esa decisión. ¿Qué sería lo primero que tenía que alistar? ¿Qué documentos, procedimientos, recomendaciones? ¿Cuáles serían como esos tips que usted le daría a la gente? Sí, varios, digamos, y a eso nos dedicamos mucho con colegas de las otras organizaciones, ¿no? Primero que todo, hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información porque como nosotros tenemos la posibilidad de viajar con visado a España, entonces pareciera que es fácil y uno delega la compra de los tiquetes, el hospedaje que es tan obligatorio a ciertas agencias o a uno le ofrecen supuestos trabajos que se están ofreciendo en España y que uno puede acceder y termina involucrado en estafas. Cuidado con la información que se gira en las redes y no dar datos sensibles, porque está pasando muchísimo. Se presta para trata de blancas, que eso lo hay, y aquí Uh es -huh. fuerte y demás. La otra recomendación es bueno, no es fácil para todo el mundo venir con un colchón económico, pero sí es importante saber que el contexto que se diferencia entre, porque se compara América del Norte con esta parte de Europa, es que aquí el proceso es mucho más lento. Aquí conseguir un empleo e iniciar es mucho más despacio. Por eso uno tiene que tener un colchoncito y esperar unos 2 o 3 meses a que las cosas vayan surgiendo. Muchas personas, yo lo sé, van a Estados Unidos y encuentran que los requieren y no les piden documentación. Aquí sí, porque acá aplican mucho la norma y el derecho laboral y lo hacen valer bastante. Y en eso yo también me he sentido el cambio y afortunado. A ti te pagan vacaciones, te pagan las horas extras puntuales, entras y te dejan salir a tal hora, te aseguran desde el primer momento en salud, es decir, está bien, te liquidan a tiempo. Eh, entonces, la gente a veces se confunde y creen que ciertos trabajos que ofrecen son seguros y no. Y lo otro es ir con control del tiempo, con la calma y la premura. Es decir, no hacer una migración acelerada, apresurada o poco organizada. Ojo, no estamos promoviendo, esto hay que decirlo, no promovemos una migración acelerada, sino que lo que les pedimos es infórmense detalladamente.
Buscar las organizaciones, profe, yo lo decía hace un momento, eso también es fundamental. La gente no suele asociarse, no, tal vez no lo ve tan necesario, pero al llegar aquí sí, porque con el tiempo uno empieza a extrañar su familia, su costumbre, los antojos, todo ese tipo de cositas pequeñas aquí pesan bastante. Son como esos consejos así como básicos. Y bueno, también yo aprovecho públicamente, profe, para tener la posibilidad de que se pueda hacer algunas campañas, programas en los que podamos asesorar a las personas que vienen acá para formación, por ejemplo, o en búsqueda de empleo, que también sí hay trabajos que salen y que se pueden pedir con solicitud previa de visado de trabajo y Ajá. salen bastante. Em, Hay algo que hacer con el SENA, porque es que los cursos del SENA acá no se homologan, pero sí sé que el SENA lo que hace es hacer un puente para que las personas se empleen. Eso habrá que estudiarlo y revisarlo. Mm. Ajá. A eso iba precisamente, en torno un poco de las alternativas, de las oportunidades que tú ves que las personas del común como pudieran tener, por un lado, y por la otra, pues las personas de tu línea, de tu área de psicología, que es como el público que estaría en este momento como muy interesado a partir de tu experiencia. Sí, profe, digamos que cuando no se tiene alta formación, pues aquí tampoco es que sea un problema. Hay que ser claros. Aquí se llega mucho, en el caso de la mujer, la migración es muy feminizada, ¿no? Es muy de la mujer porque acá el cuidado de niños, de adultos mayores, es muy necesario. Y no es ese cuidado precarizado que en algunos países está. No, aquí yo he visto el cuidado es desde tal vez cocinarle a cierta hora, desde entregar la medicación que un adulto necesita, hasta a veces cuidarlo de interna. Y a la mujer le va bien con ese cuidado, también con las limpiezas, porque en esta parte del país por lo menos hay mucha hostelería. eh, y un poco el tema de la cocina, el restaurante y como Ujú, meseros. Para el tema de los hombres, yo les había comentado, se requiere mucho el tema de técnico, electricidad, ujú, obra blanca, ujú. bastante, contratan bastante, bueno, jardinería incluso, y por todo eso se puede. En el tema profesional, digamos que aquí la neuropsicología pues, tiene un fuerte, la psicología organizacional también, por el tema de la selección, bastante. La clínica, aunque, como te digo, con el tema de la homologación y poder hacerse un máster, que eso también es una opción. Aquí se hace el máster sanitario, se llama, para la Ujú. clínica y va muy bien. Pero pues los que tenemos la vocación de psicología social educativa, pues seguimos ahí como la línea y en la espera. Yo aquí también espero seguir con las organizaciones porque más adelante, cuando ya tenga la equivalencia, que ya yo sé que será en un año más o menos, podré ejercer y aquí hay mucha cooperación internacional también para trabajar. Qué bueno. Qué bueno, Henry. Pues mira, ya estamos casi que llegando al final del programa. De verdad, muy interesante toda la experiencia, todo lo que nos cuentas. Aquí James Córdoba dice gracias por alentarnos a preservar unos nuevos sueños. Yamile Carvajal Mosquera dice los apegos son difíciles de superar. Eh, Hay varios comentarios en relación con todo lo que hemos venido hablando. De verdad muy interesante, pues una invitación a todas las personas Ujú. que estén interesadas en realizar esos procesos de migración, pues a tener en cuenta estas recomendaciones de no hacerlo de manera acelerada, de consultar. El tema de las estafas es terrible. Esto yo tuve la oportunidad de precisamente de entrevistar a otra persona que me contaba que incluso con contrato en mano y todo, cuando llegó acá la estafaron, la tiraron a la calle, le tocó dormir en el tren, o sea, fue una Sí, cosa muy desagradable, a pesar de que ella no era una persona que necesitaba migrar, tenía su vida económica resuelta acá y le tocó sufrir mucho y ella decía, yo por orgullo no me devolvía porque pues se iban a burlar de mí y aquí me tocó hacer de todo. La idea entonces, Henry, de verdad, seguir en contacto. Qué ujú. bueno que un surcolombiano esté allí en la línea de fuego, peleando. Ojalá tengamos un doctor en ciencias sociales, lo necesitamos aquí en la Universidad Surcolombiana. Usted sabe que la Universidad Surcolombiana, por fortuna, se está renovando. Hay ya varios profes que están en este momento
al borde de la pensión, están dejando esas plazas y sería muy chévere que usted nos acompañara aquí en la Universidad Surcolombiana porque usted es un excelente profesional, lo apreciamos, hombre, y de verdad que muchas gracias por habernos dedicado este tiempo. Llegamos así hasta al final de este programa de Diálogos con el Mundo. Nos vemos en 15 días en otro espacio muy similar con personas de todas partes del mundo. Gracias al diario El Huila que nos ayuda como siempre a esta transmisión y a la radio de la Universidad Surcolombiana, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana y al Centro de Estudios Internacionales Worski. De verdad, muchas gracias, Henry, y estamos hablando. Muchas gracias, un gusto. Feliz día.